traiga en esta mañana de Día del Señor, gloria sea su nombre. Queremos compartir con usted la reflexión de la palabra del Señor y para eso queremos usar un pasaje que se encuentra en la segunda epístola del apóstol Juan, segunda de Juan, capítulo número 1, porque solo hay un capítulo en esa segunda epístola, los versículos 7 al 13. Versículos 7 al 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. La reflexión de esta mañana la hemos titulado Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. En la primera epístola del apóstol Juan y en la segunda hay serias advertencias a los creyentes con relación a los falsos maestros y los falsos profetas, con relación a las enseñanzas y doctrinas falsas, porque uno de los fenómenos más preocupantes es la predisposición de la gente a tener credulidad, una credulidad ingenua. La gente escucha cualquier cosa y cualquier cosa hace. Sale cualquier falso maestro, sale cualquier profeta, llamado profeta, y trae una enseñanza y una doctrina, y esta enseñanza y esta doctrina tiene seguidores. Mucha gente está siguiendo enseñanzas falsas, mucha gente está siguiendo engaños. El Señor en el sermón profético de Mateo 24 y en el versículo 24, Él dice que aún los escogidos serían engañados. Una de las señales de estos últimos tiempos es la señal de los falsos maestros y falsos profetas. De tal manera de que Juan, el apóstol Juan, habla y advierte a los creyentes sobre este aspecto, sobre este tema, sobre este punto que es cardinal y es importante. Como cristianos vamos a ver de qué manera juzgamos y de qué manera medimos las enseñanzas que llegan, que constantemente están siendo bombardeadas sobre aquellos que le escuchan. Y hay mucha información, hay mucha religión, hay mucha filosofía y la gente sigue cualquier cosa. Debemos de tener mucho cuidado y por eso queremos reflexionar en este aspecto. En el versículo número 8 del pasaje que leímos de segunda de Juan, allí el versículo 8 dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Mirad por vosotros mismos, juzgando nosotros mismos, valorando nosotros mismos, midiendo nosotros mismos toda enseñanza para descubrir lo correcto y lo que no es correcto. No seguir tras cualquier enseñanza, tras cualquier profeta, tras cualquier maestro. Hay un pasaje en el libro de los Hechos que nos habla de un grupo de creyentes. Ellos vivían en un lugar llamado Berea y estos creyentes tenían una característica digna de imitar. Ellos escuchaban el mensaje, ellos escuchaban a los apóstoles predicarles y enseñarles.
Y nos dice la Biblia, ¿sabe usted qué hacían? Que ellos escudriñaban. Luego de escuchar, escudriñaban las Escrituras para ver si la enseñanza era 100% genuina. Estaban dispuestos a escuchar, pero más que eso, estaban con toda la disposición de ir a las Escrituras, a la Biblia, que es palabra de Dios, para escudriñar y para descubrir en ella las verdades que en ella existen, las verdades que la palabra de Dios nos transmite, si estaban acorde a la enseñanza de los maestros que constantemente le estaban trayendo enseñanza. Es digno de imitar eso. Si los cristianos hoy en día hicieran eso, si los cristianos hoy en día escudriñaran más la Biblia, la palabra de Dios, y en la reflexión anterior, del domingo anterior, hablamos sobre este tema, sobre el tema de la inspiración de la Biblia. La palabra de Dios es inerrante, quiere decir que no tiene error, de tal manera de que ella es el filtro, ella es la cinta para medir toda enseñanza, la Escritura, la palabra de Dios. Pero el creyente, pero el cristiano tiene el Espíritu de Dios, porque la Biblia dice que si no tienes el Espíritu de Dios no es de Cristo. Por tanto, al tener el Espíritu de Dios, dice el Señor que Él nos guiará, Él nos enseñará, Él nos ayudará para descubrir, para discernir la verdad. De tal manera que no solamente es el intelecto, no solamente es la capacidad intelectual para escudriñar, para buscar, para analizar las Escrituras, no solamente eso, sino que el creyente, en él está el Espíritu de Dios, el cual ministra sabiduría, inteligencia a todo creyente, de tal forma que aquellos que se descuiden, dice el versículo 8, van a perder el fruto. Versículo 8 dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Es muy triste, es doloroso que una persona que conoce el Evangelio, conoce la verdad, se vaya detrás del error y pierda lo que realmente había recibido el fruto. Por eso el apóstol habla claramente de esto, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Queremos ese galardón completo. Es más triste perder el fruto, llevándolo ya a los términos naturales, perder el fruto después de trabajar la tierra, después de sembrar, trabajar la tierra, aporcar, abonar, y cuando ya está el fruto se pierde. Es más fácil, es mejor perder la semilla y no perder el fruto. El libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, nos dice en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el versículo número 25, Apocalipsis 2, verso 25, palabra del Señor, allí en los mensajes del Señor a las iglesias en Asia, Apocalipsis 2, 25, para lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Retén lo que tienes. Si has aprendido la palabra, si has escuchado la palabra de Dios y la verdad de Dios, no tienes que dejar perder ese fruto, ese trabajo, la obra del Evangelio en tu vida. Para eso tenemos que juzgar nosotros mismos. Para eso tenemos que escudriñar. Para eso tenemos nosotros que buscar. Y regresando al pasaje que estamos usando en esta reflexión de esta mañana, de segunda de Juan, los versículos
7 en adelante, ahora vemos en el versículo 9, dice el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Quiero decirte algo, no todo el que dice Señor, Señor, la Biblia así lo dice, entrará al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, estará en su voluntad. Quiero decirte que con esto, de que no toda filosofía, no toda religión, no toda doctrina conducen a la verdad, y mucho menos conducen a la salvación y conducen a Dios. Hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Dios. No es así. No todas las religiones llevan a Dios. No todas las doctrinas llevan a Dios. Y aquí está la palabra del Señor tratando ese aspecto tan importante para el creyente. Porque cualquiera que se extravía y no persevera en la verdadera doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Cuán necesario es entonces perseverar? ¿Cuán necesario es entonces juzgar? ¿Por qué? Porque la verdad puede ser desvirtuada. La verdad puede ser cambiada. Lamentablemente es así. Una verdad puede convertirse, puede desvirtuarse y convertirse en una herejía, que es una desvirtuación de una verdad fundamental. Porque hay verdades que son fundamentales, verdades de la palabra de Dios que son fundamentales. En el libro de Tito, en el capítulo 1 del libro de Tito, en el versículo 10 en adelante, o 10 y 11 mejor, ver esos dos, capítulo 1 del libro de Tito, versículos 10 y 11, dice la palabra: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Este versículo, en el versículo 10, la nueva versión de la Biblia latinoamericana, dice: muchos son los rebeldes de espíritus, los charlatanes y los engañadores. Rebeldes de espíritu, charlatanes y engañadores, que están y que abundan en el mundo, enseñando doctrinas falsas. La verdad puede ser desvirtuada. Recuerda eso. La verdad puede convertirse en una herejía, que es la desvirtuación de una verdad fundamental. Las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Y como cristianos tenemos que conocer eso. Tenemos que saber cuáles son las doctrinas fundamentales. Cuando el término doctrina es enseñanza. ¿Cuáles son las enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios para el creyente? Porque el cristiano tiene que sostener verdades que son fundamentales y que no pueden ser cambiadas, que no pueden ser negociadas. Y puedo mencionar, por ejemplo, la cristología. Tu concepto de Cristo como 100% Dios, como 100% humano. El concepto de Jesucristo, la cristología, el Espíritu Santo, Dios, sus atributos, todas estas enseñanzas, la salvación, el pecado, son verdades fundamentales de la Biblia que no podemos cambiar. Cuando esas verdades se tratan de cambiar, entonces se desvirtúa esa verdad y se tuerce hacia una herejía. Y ahí está la amonestación de la palabra del Señor. Y ahí, en los versículos 10 al 11,
del libro que estamos analizando, que es Juan, allí, en una de sus epístolas, en la segunda epístola de Juan, estamos viendo en los versículos 10 al 11, versículos 10 y 11, dice, y escuche esto, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Muchas veces nos sentamos a conversar con personas que tienen otras doctrinas. Nos sentamos a negociar en la misma mesa con personas que tienen otras doctrinas, otras enseñanzas. La Biblia dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo que mencionó en los versículos anteriores. Y no lo recibáis en casa ni le diga bienvenido. Dice el versículo 11, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Cuántas religiones falsas? ¿Cuántas personas con doctrinas totalmente erróneas vienen a nuestra casa para tratar temas espirituales, temas doctrinales? ¿Cuántas personas en esa condición vienen a hacernos y tratar de llevarnos por otro camino? Bueno, yo quiero no terminar sin antes mencionar 4 reglas elementales para retener la verdad. Si usted quiere retener la verdad, si usted quiere caminar en la verdad, porque recuerde que va a estar expuesto constantemente a un bombardeo doctrinal de lo falso. Y si usted quiere retener esa verdad, hay reglas que son elementales para retener la verdad. Las reglas fundamentales son las siguientes. Número uno, en la iglesia nadie es infalible. Nuestra única fuente de inspiración es la palabra de Dios. Quiero mencionar reglas elementales para retener la verdad. Si usted quiere permanecer firme en la verdad y usted quiere retener esa verdad, le voy a mencionar 4 reglas elementales. La primera, número 1, en la iglesia nadie es infalible. En la religión nadie es infalible. Nadie puede decir yo me equivoco, yo no me equivoco. Todo lo que yo te enseño es la verdad. El único que es infalible es Dios. La palabra de Dios es la única que no se equivoca. La inspiración de esta palabra de parte de Dios, la inerrancia de esta palabra, nuestra única fuente de inspiración es la Biblia. Por tanto y demás, en ella no hay error. Las personas se equivocan, pero la palabra de Dios no se equivoca. Así que eso es una regla. Recuerda eso. Que en la iglesia nadie es infalible. Nuestra única fuente de inspiración es la Biblia. Número 2, la segunda regla elemental para retener la verdad es el poder absoluto no está en una sola persona. Toda autoridad está sujeta a otra autoridad. Repito, el poder absoluto no está en una sola persona. Toda autoridad está sujeta a otra autoridad. Así que en la iglesia nadie es infalible. Toda autoridad sujeta a otra autoridad. Cuando alguien no se somete a la autoridad, cuando alguien cree que no necesita ser guiado, no necesita ser enseñado, no necesita autoridad sobre él, entonces ahí hay un error. Un error. El poder absoluto no está en una sola persona. Número 3, los extremos son causa de surgimiento de las sectas. Los extremos, cuando hay personas que enfatizan mucho una doctrina, una enseñanza, se van al extremo, de la santidad, el poder, el fanatismo, el legalismo, y esos extremos son causa del surgimiento de sectas. Muchas sectas surgieron y muchas sectas están surgiendo porque hay extremismo en las enseñanzas.
Nunca, número 4, debemos perder la realidad social y personal. Nunca. O sea que no podemos pensar que somos más espirituales que nadie, evadir responsabilidad, razonamiento propio. Nunca debemos perder la realidad de que necesitamos de otra persona, una realidad social, una realidad personal. Ese tipo de personas que se creen por encima, más espiritual, el súper espiritual, por encima, y que va de toda responsabilidad, también es un error. Entonces, la iglesia nadie es infalible. El poder absoluto no está en una sola persona. Los extremos son causa de surgimiento de sectas. Nunca debemos perder la realidad social y personal. ¿Cuántas cosas necesarias para retener la verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Quiera Dios que podamos oír y hacer la palabra del Señor. De tal manera que en esta mañana yo te exhorto a que profundices la palabra de Dios, a que no alejes de ti este libro, porque este libro te va a mantener cerca de la gran verdad, la verdad de Dios. Quiero invitarte a orar al Padre Celestial, al Dios de toda verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Oramos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por conocer la verdad. Gracias porque esa verdad que se llama Jesucristo nos hace libres. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Y ahora que el amor de Dios, el Padre Celestial, y ahora que la gracia de Jesucristo, el Hijo de Dios, y ahora que la comunión con el Espíritu Santo sea con cada persona que ha estado escuchando esta reflexión de esta mañana, con cada hijo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano, en esta mañana, es nuestro deseo.